Memorias de la Guerra. Espacio de debate sobre temas históricos cubanos, conducido por Joel Cordoví. En el Centro Cultural Dulce María Loynaz, Memorias de la Guerra. Bienvenidos a este espacio Memoria de la Guerra, un escenario que convida a la reflexión, a pensar, a estudiar nuestra historia. Y en la tarde de hoy tenemos el gusto de poder compartir con el doctor Elvis Raúl Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, quien nos va a estar hablando sobre un hecho fundacional dentro del proceso revolucionario cubano, que fue la Caravana de la Libertad. O sea, todo un proceso en el cual estuvo implicado nuestro máximo líder, el comandante en jefe Fidel Castro, y que tuvo un impacto, una significación realmente trascendental. Sobre este hecho, sobre este acontecimiento y sobre todo este proceso, vamos a estar intercambiando con nuestro especialista, a quien le doy la bienvenida, doctor. Vamos entonces a iniciar este intercambio con una pregunta, creo que se impone: el porqué de la caravana. ¿Cómo se gesta la caravana? La concepción propiamente de este acontecimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cordoví, por la invitación al espacio. Creo que el tema es de mucho interés, mucha actualidad también, y como usted mismo decía, es algo fundacional propio de la historia político-militar de Cuba de los últimos años, y que como se ha planteado, no se puede hablar de la Caravana de la Libertad si no se habla de la presencia de Fidel en su dirección, en su conducción, en su organización. La Caravana de la Libertad no figuraba en los planes iniciales de lo que iba a ocurrir después de la toma de Santiago de Cuba. La caravana pudo haberse hecho, no pudo haberse hecho la caravana, y pudo haberse realizado el viaje en un avión. Hubiese sido más rápido, más económico, más expedito. Fidel, con su acompañante, con su Estado Mayor, pudo haber salido desde Santiago de Cuba y llegar a La Habana y asentarse en la capital del país. Sin embargo, los hechos que tienen lugar a finales de año, tras la salida o tras la renuncia de Batista y el golpe de Estado que se da en la capital del país, crean todas las condiciones propicias para que el propio Fidel tome la decisión de, al terminar su intervención o su discurso en Santiago de Cuba, pues no permitir que se escamoteara el poder de la revolución, que fuerzas ajenas a la revolución alargaran un proceso innecesariamente, crearan condiciones desfavorables al triunfo de la revolución, y decide, a solicitud, yo diría que del mismo pueblo y a petición popular, pues hacer la marcha desde Santiago hasta La Habana, al frente de la caravana, para intercambiar con el pueblo, familiarizarse con el pueblo. Aquí hay algo que es importante. Durante todos los años de la guerra, el pueblo oía a Fidel por Radio Rebelde. El pueblo sabía de la existencia de Fidel, pero esa vivencia que aportaba verlo, palparlo, escucharlo, estar cerca de él, tener la imagen física de esa figura ya legendaria, fuera importante. Entonces, en ese contexto, Fidel decide realizar la caravana. La caravana hay que verla como la continuación de las propias acciones políticos militares que se venían desarrollando, no se puede separar de eso, y diríamos que es el comienzo de un nuevo momento de la revolución. Fidel en Santiago dice: la revolución ha triunfado, comienza ahora la revolución, ya no por alcanzar el poder, sino para hacer realidad el poder de la revolución. Esa es la interpretación que nosotros tenemos, es decir, la caravana surge como una necesidad. Las mismas condiciones que se dieron al país propiciaron el surgimiento de la caravana, y Fidel, con su liderazgo, con su iniciativa, con su capacidad, pues realmente la organiza, la dirige, la comanda, y viene tomando como punto de partida Santiago de Cuba, en esos momentos declarada capital
de la República de Cuba por los méritos, por su trayectoria, por lo que aportó a la lucha de la revolución, y como homenaje también a todo eso, bueno, Fidel sale desde allá al frente de la caravana que a veces para algunos termina el día 8 aquí en Ciudad Libertad, y realmente la caravana en su primer momento tiene dos partes, es decir, la caravana que llega el día 8 a La Habana como caravana, y la segunda parte que es ya Fidel con sus escoltas cuando visita Artemisa y visita Pinar del Río el día 17 de enero. Yo creo que esta es una visión general, una visión de la caravana. Miles de personas de todos los confines, de todos los rincones, de todas las partes del territorio nacional acudieron a encontrarse con su líder, a encontrarse con los jefes guerrilleros, a encontrarse con los que habían hecho la revolución y a encontrarse con aquellos que en su momento lucharon contra la revolución y que Fidel había decidido incorporar también a la caravana de la libertad. Ahora, Elvi, vamos a referirnos un poco al tema de la cotidianidad de lo que pudo haber sido la caravana. Estamos acostumbrados a ver en la televisión fragmentos de el paso de la marcha de los combatientes en diferentes momentos, llegadas a determinadas provincias. Ahora, se acababa de salir de una guerra, la situación era bastante difícil desde el punto de vista de las vías de comunicación. ¿Cómo fue el itinerario? ¿Qué dificultades se dieron en el camino? Sí, es interesante la pregunta que se formula, Joel. Ha habido una guerra en el país y la guerra genera todo tipo de acciones. Como parte de las acciones militares que se habían desarrollado contra las tropas de Batista, las vías de comunicaciones se habían interrumpido, se habían destruido puentes, vías férreas se habían interrumpido también. Por tanto, la marcha ya no podía ser con la rapidez con la que pudo hacerse. Hubo varios lugares en que hubo que desviarse, eso alargaba, retrasaba, a veces los desvíos no eran por las mejores vías, por los viales en mejores condiciones. Y además no estamos hablando de 5, de 6 o de 10 carros. Estamos hablando de kilómetros de vehículos, cientos de vehículos, vehículos que todos no eran iguales, vehículos de estera, vehículos de goma, carros chiquitos, carros más grandes, camiones, tanques, es decir, todo tipo de vehículos. Desde el punto de vista técnico, yo diría que la composición de la caravana era múltiple, y creo que hoy, a más de 60 años de aquel hecho, es difícil que alguien diga que vinieron 150, 200 o 500 vehículos. No creo que, primero porque la cifra que salió de Oriente no fue la cifra que llegó a Bayamo, y la que salió de Bayamo y pasó por Holguín se fue enriqueciendo, y cuando pasaba por cada provincia eran más lo que se fueron incorporando. Por tanto, una caravana tan larga, con una composición técnica muy heterogénea, no permitía un avance muy rápido. A eso hay que sumar otras cosas. El pueblo quería ver a Fidel. Fidel quería ver al pueblo. La gente lo saludaba, las personas intervenían y él les respondía, hablaba. Es decir, que aún desde la marcha se hacían paradas cortas, se hablaba, había comunicación del líder con su pueblo y del pueblo con su líder. Esto indudablemente rompía las expectativas que desde la prensa se habían formulado de que Fidel llegaría a La Habana en fecha anterior al día 8. Fidel, incluso en el propio recorrido, hay momentos en que dice: yo sé que voy a llegar a La Habana, lo que no puedo decir el momento exacto. Es decir, es difícil pronosticar en esas condiciones, primero la velocidad, la rapidez, el avance. Pero bueno,
exitosamente la caravana se hizo. Y yo creo que para orgullo de los cubanos, ningún proceso revolucionario en el mundo puede pasarle a sus futuras generaciones que un líder victorioso haya recorrido el país de un extremo al otro, seguido por su pueblo, aclamado por su pueblo, y en conversación, en diálogo franco, sincero, ameno, de amigos. Yo creo que Fidel nunca se sintió parte del pueblo en la caravana, ni después al frente del Estado y del gobierno nuestro, y el pueblo nunca vio a Fidel distante del pueblo. Y eso fue una expresión viva en la caravana. Cuando usted se pone a ver las imágenes de la caravana, algo que creo que sería bueno que se conociera también y se viera y que no se perdiera en el tiempo, hay vínculos directos, intercambios directos entre Fidel y el pueblo y Fidel. La aclamación, el saludo, el tocarlo, el escucharlo, el brindarle lo que tenía la población en esos momentos como expresión de cariño, de respeto, de admiración por su líder. Y eso indudablemente es un orgullo que tenemos todos los cubanos. Sin duda es un nuevo estilo en el discurso, ¿no? En la manera de comunicar. Y hay algo que es llamativo también, el respeto y el cuidado de Fidel con relación a los familiares de los combatientes fallecidos. O sea, cada vez que llegaba a un territorio donde había la familia de algún combatiente, pues se dirigía a la casa. Está el caso, por ejemplo, a veces que no eran combatientes del movimiento 26 de julio, el caso de José Antonio Echeverría. Cuando llegan a Cárdenas, visita a la familia de José Antonio, va al cementerio local donde se encontraban los restos. O sea, en ese sentido fue muy cuidadoso también en esa dirección. Fidel siempre fue muy cuidadoso en todo. Y yo aprovecho la pregunta, el comentario de lo que estamos hablando para exponer algo más. Y que es bueno que se refresque, que se conozca, que se sienta como parte de la tradición revolucionaria cubana, de nuestro pueblo, de nuestros líderes. Fidel siempre tuvo política para todo. Y Fidel tenía una política para el adversario. Fidel tuvo política para sus enemigos, tuvo política para con la población, tuvo política para todo. Y tal vez no pocas personas hubiesen concebido incorporar a la propia caravana a los que lucharon contra él. Y ese tratamiento Fidel lo hace, pero Fidel se preocupa por los enfermos, ya no del ejército rebelde, sino hasta por los propios enfermos que están ingresados en los hospitales del propio ejército de Batista. Y hay un ejemplo clásico en eso. Cuando él llega a Bayamo, el médico del ejército rebelde que se encuentra con la situación le plantea los problemas que tienen allí, con la cantidad de enfermos que hay, las malas condiciones, la falta de alimentos, la falta de medicamentos. ¿Cuál es esto, Fidel? Vas para allí, no asumas la dirección del hospital, el médico que está allí, que sea el jefe de ellos. Ahora, hazme un análisis de todo lo que necesitan, de todo lo que se requiere. Semanalmente te va a llegar un avión cargado de alimentos y de recursos para que atiendan a todos los heridos, y los heridos que no están en condiciones y los enfermos que no están en condiciones de ser atendidos ahí, me los mandas para La Habana. Y me unes a los enfermos y a los heridos del ejército rebelde con los propios heridos que están allí. Se reúne en Bayamo con los oficiales, los clases y los soldados del ejército de Batista, los convence y se incorporan a la propia caravana. Por eso no hay olvido. Esto tiene una enseñanza muy grande. O sea, vamos a hablar del significado. Vamos a hablar qué significó realmente la caravana. Tiene una enseñanza muy grande. Es decir, el vencedor ha sido el pueblo. No hay vencido. Por tanto, no hay odio, no hay rencor. No todos los procesos revolucionarios llegan al poder sin que haya un sector que ha sido dañado y afectado.
y que por tanto genere... También hay una tradición en Cuba de guerra sin odio, que viene desde Martí contra España. Pero hay una tradición desde Martí, hay una tradición... Hay una ética, digamos que hay una ética revolucionaria que si vamos a Varela, José Luis Caballero... Hay una ética que determina estas conductas, pero es la propia conducta que tiene Fidel en los años de guerra, es decir, no maltratar a un prisionero, tratar al prisionero, darle comida, darle alimento, quitarme lo que tengo por dártelo a ti, protegerte. Y en el caso de los oficiales que se rendían o que caían en estado de prisionero, el tratamiento fue genial. Hubo comandantes del ejército de Batista que en una u otra situación perdieron batalla y Fidel ni les quitó el grado ni los desarmó, y después se incorporaron a la revolución y tuvieron conductas positivas durante muchos años. No es un caso ni son dos, son varios casos, y otros que se incorporaron después al propio ejército y sirvieron y trabajaron, y nunca se les juzgó mal por haber sido parte del otro ejército. Pero lo que quiero decir es que hay una ética en eso, y del mismo modo en que se atendió a la parte del ejército de Batista que combatió, tampoco hubo olvidos para los familiares de los mártires nuestros. Está el caso de José Antonio Echeverría, pero está el caso también de Cienfuegos, el reconocimiento el 5 de septiembre en Cienfuegos. El caso tal vez más conocido y más emocionante, impactante, es cuando después que él llega a Matanza, va a Cárdenas, abraza a la madre de José Antonio, la madre llora, entregan flores, va al cementerio, conversa, discursa. Usted se pone a pensar hoy en eso y dice, bueno, un hombre que ha triunfado la revolución, que tiene tantos problemas por delante, que hay tantos problemas que resolver, que hay tantas contradicciones en la sociedad, ¿cómo es capaz de sacar tiempo para desviar la columna, desviar la caravana, ir allí a rendir homenaje? Pero es el reconocimiento a la hermandad, a la familiaridad, a la amistad que él siempre tuvo con José Antonio Echeverría. Porque no podemos olvidar que entre Fidel y José Antonio Echeverría existieron muy buenas relaciones de compañerismo, de amistad, y que Fidel y José Antonio habían firmado la Carta de México, en que precisamente había compromiso de acciones conjuntas. Entonces, creo que hay que verlo en ese plano, es decir, en el plano humano del hombre. Yo creo que la caravana también demostró las cualidades humanas del líder, las cualidades humanas de Fidel, el reconocimiento al ser humano, al hombre, al humilde. E incluso hay preguntas de la prensa que lo entrevista cada vez que tiene un chance, en Camagüey y en otros lugares. Y Fidel dice, yo tengo un compromiso muy grande con los campesinos. Yo no puedo olvidarme de los campesinos. Y cuando terminemos en La Habana, yo vengo a la sierra otra vez a conversar, a atender, no los problemas de uno, a atender los problemas de todos, porque la revolución no está hecha para atender los problemas de una persona, la revolución está hecha para atender los problemas de muchas personas, pero él sabe que tiene una base campesina que lo ayudó, que participó en la guerra, que se comprometió, que alimentó, que formó parte de ese ejército, y precisamente él vuelve otra vez a aquel lugar. Es decir, está el recuerdo permanente, está la presencia de él en la base, la presencia de él. Yo creo que eso es uno de los estilos de Fidel, siempre volver a la base, siempre conversar con el pueblo, siempre conversar con el humilde. Entonces yo lo veo de ese modo. Bueno, realmente gracias, Elvi. Como pueden ver, tendríamos que estar hablando varias horas sobre un acontecimiento trascendental, justamente por todo lo que impactó y por todo lo que significó, no solamente en ese momento, sino sobre todo como proyección y como estrategia militar y política, sobre todo política educativa, que una esfera a la que tanta atención le prestó Fidel. Solamente recomendarles, siempre es bueno recomendar lecturas. Creo que lo más importante de este tipo de espacio que lleva poco tiempo es incentivar la lectura en la población. Sobre la Caravana de la Libertad hay algunos textos, muchos sobre todo de carácter testimonial, que son interesantes. Yo le recomendaría textos incluso escritos por especialistas. El caso de Fidel en el año de la liberación, que es una compilación documental a cargo de Eugenio Suárez Pérez y de Acela Caner Román, un texto excelente
que se lo recomiendo, y de Luis Báez y Pedro de la Hoz, Caravana de la Libertad. El primer texto por la editora Verde Olivo, el segundo por la casa editorial, la casa editora Abril. El Instituto de Historia de Cuba, junto con los estudios Abdala, tuvo a su cargo la realización de una multimedia, Caravana de la Libertad, que también los convido a que puedan consultarla por todo el material gráfico, por todo lo que tiene desde el punto de vista de conocimiento. Agradecerle la atención, agradecerle una vez más al doctor Elvi Raúl Rodríguez por su presencia e invitarlo a un espacio más de Memoria de la Guerra. Sé además que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión en que estoy seguro que se van a volver a reunir las muchedumbres, y es el día en que muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como hoy, porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo.